Es un tipo de contrainteligencia, es obviamente, eso es lo que hace la contrainformación, bajar el valor de una denuncia, desprestigiar al denunciante, buscar la manera de que la verdad quede enmarañada en una serie de mecanismos que todos conocemos, pero que son siempre sucios. Berbisky se calla cosas que nunca va a poder explicar por qué cayó. La gente tiene mucho miedo a él. Yo lo noté además en las entrevistas. Nunca meter preso a alguien está relacionado con los derechos humanos. Durante todo el proceso del libro, él intentó que el libro no salga. Hizo toda clase de trapisondas. Una cosa es que el tipo te caía mal, pensabas que era un tipo ambiguo. Y otra cosa muy distinta es que te dé dolor. A mí me dio dolor. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. A ustedes también. En la clase de hoy vamos a tratar de entender cómo funciona el periodismo a propósito de un personaje emblemático de los últimos 20 años en la profesión. Se trata, de cómo funciona el periodismo y cómo puede llegar a manipular, a envenenar, cuando no se ejerce honestamente. Y el personaje en cuestión es Horacio Berbisky. Y el autor del libro, Doble Agente, la biografía inesperada de Horacio Berbisky, es Gabriel Levinas. Gabriel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gabriel fundó la revista El Porteño en los años 80, Cerdos y Peces. También es artista plástico, Marchand, y fue autor también del libro de investigación sobre el atentado a la AMIA, La verdad sobre La ley bajo los escombros, editado en el 98 y reeditado el año pasado. Gabriel, en el prólogo hay un escrito de Alejandro Katz que se hace las preguntas obvias sobre este tipo de libros, ¿no? ¿Por qué investigar la vida de una persona y en particular de una persona bajo la dictadura cuando las condiciones para cualquier persona son inhumanas y cuesta un poco ponerse a ser un juez o a juzgar esas actitudes? Yo, una de las cosas que aprendí hace muchos años, sobre todo, tal vez más que nunca, cuando hice la investigación sobre la AMIA, no tanto en El Porteño, fue que yo soy periodista. Y que entonces no me tengo que confundir con otros roles que a veces la sociedad te trata de poner por los defectos propios de esta democracia tan compleja que tenemos y tan débil. Entonces, como la justicia no funciona, las fuerzas de seguridad no funcionan, las instituciones no marchan, entonces uno termina a veces tratando de ocupar ese lugar, o te piden que ocupes ese lugar. La nata se ha convertido en el líder de la oposición y eres solamente un periodista. Entonces lo primero que hay que hacer es no confundir el rol. Y lo que uno tiene que hacer como periodista es investigar periodísticamente, y los resultados de esa investigación no tiene que hacer un cálculo de a quién le conviene, a quién perjudica y a quién beneficia esta información. Si la información es una información que es importante que la sociedad la conozca, o a mí me parece importante, o algo que alguien, como decía el propio Berbisky, copiándose de Orwell, de escribir y mostrar aquello que alguien quiere ocultar. Entonces yo lo hago. A mí no me importa un bledo si beneficia a alguien o no. Y a partir de ahí surge la figura de un personaje como Horacio Berbisky, que forma parte del periodismo argentino desde hace casi 50 años, pero que siempre sospeché y siempre percibí además en sus escritos, en sus notas, de que él no estaba haciendo periodismo y que la mayoría de los estudiantes de periodismo y la mayoría de los periodistas jóvenes creen que es un ejemplo el periodismo, porque me parece que no, realmente hay cosas que están tan complicadas y están tan confundidas que hacen que una persona que básicamente es casi una especie de operador de contrainteligencia termine siendo el periodista más importante de la Argentina. Y no hablo importante en cuanto a la difusión, porque él escribe en un diario que lo leen 6.000 personas, pero 8.000, y en internet serán 20.000 más. Pero el problema es que él tiene una enorme influencia justamente sobre estudiantes, sobre jóvenes periodistas, sobre otros periodistas y sobre los políticos. Entonces me pareció importante investigar y mostrar lo que yo intuía, sabía, de una manera ordenada, pormenorizada y con pruebas. Y por otro lado, aun cuando se trata de una persona, es una persona que tiene
ejercicio público, que tiene influencia pública. Y quizás eso es lo que determina que la diferencia entre la investigación de una persona común, del común, o de un periodista en el ejercicio de su profesión, de una persona que además tiene actividad pública, porque es presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales. Eso es parte del problema, digamos, ¿no? Yo puedo tener una influencia del 5%, la Nata una influencia del 100%, pero la influencia nuestra está solamente vinculada a nuestro ejercicio periodístico. Es decir, nosotros escribimos algo porque pensamos que es una buena noticia, la mandamos, y eso, por supuesto, termina dándote a vos un cierto poder. Pero cuando vos combinás el periodismo con algo así, con una especie de una suerte de sistema de presión, como sistema, a veces sistema casi de extorsión, y además lo ligás a todo un trabajo de procesos y demás, de quién sube y quién baja en la justicia, quién sube y quién baja entre los militares, eso se convierte, entonces el periodismo simplemente es la utilización de la herramienta del periodismo para una finalidad distinta que no es específicamente el periodismo, sino que es el manejo del poder. Es decir, Berbisky realmente es un constructor de poder, es un tipo que ha sabido utilizar el periodismo o hacernos creer que era un periodista para en realidad hacer lo que él hace siempre, que es un hay un cuadro de Leonardo da Vinci, que es uno de los inventores casi del arte conceptual, cuando nadie pensaba que existiera arte conceptual, y que es San Juan Bautista, que está así, con el dedo para arriba. Está señalando algo que no está en el cuadro. Es decir, por primera vez el cuadro no termina en el marco, sino que termina en algo que es conceptual y que está fuera del cuadro. Es decir, está señalando algo que está fuera. Yo, salvando las distancias en todos los términos, sin además negar que Berbisky es un tipo muy inteligente, pero no es Leonardo, él hace eso. Las notas de Berbisky siempre están señalando algo que está fuera del cuadro, siempre está haciendo algo que vos no sabés qué es para operar sobre la cabeza de alguien que... En un momento la Nata le dice, está en el libro, le dice, esas notas que haces vos son un choclo, son ilegibles, son aburridas, son muy largas, nadie las lee. A mí no me importa que la gente las lee, le contesta Berbisky, porque yo escribo para 200 personas. Ahora, ¿quiénes son esas 200 personas? ¿Quiénes son esas 200 personas? Yo no creo que sean siempre las mismas 200, creo que son distintas 200, pero que tienen que ver con el tema que él le interesa mostrar, la carta que le está mostrando, mirá que yo tengo esto, mirá que yo puedo lo otro, o trato de que no suba tal y que suba cual. ¿Entendés? Yo creo que ese es el juego de Berbisky, que siempre ha sido, además, no es de ahora. Hay una pregunta de la que haces mención en el libro también de David Viñas, sí, cuando era compañero de él en Página 12, que se preguntaba en una nota, ¿no? ¿Quién es usted, señor claro, Berbisky? Él se pelea por el tema de las torres con Berbisky. Básicamente porque Berbisky estaba en la posición correcta y en ese caso, y Viñas en la incorrecta, aunque uno lo quiere más a Viñas que a Berbisky, y es un escritor uno y el otro no, el otro es un operador. Pero en ese momento tenía razón Berbisky. Pero a pesar de eso, en un retruco, Viñas dice, ¿quién es usted, Berbisky? Y después dice algo, porque Berbisky siempre actuó como si fuese la viuda de Walsh. Le robó cosas, le robó... Bueno, eso es una historia aparte, pero digamos, él se arroga ser el heredero de Walsh. Y entonces, por ese lado le corre y le dice, porque vos, dice, porque Walsh era un artesano de la palabra que trabajaba en solitario. En cambio, usted, Berbisky, es un empresario de la información que vive rodeado de computadoras y de informantes. ¿Qué está diciendo David Viñas? ¿Qué sabía David Viñas que nosotros no sabíamos? ¿Qué sabía Briante, que no lo quería dentro de la revista, que nosotros no sabíamos? Bueno, un poco lo que hemos descubierto ahora, ¿no? Es decir, que efectivamente el hombre es un hombre que... Yo no creo que él trabaje para un servicio de inteligencia, no lo podría decir. Sí creo que es probable que él haya trabajado siempre vendiendo información o cambiando de posición de acuerdo a su conveniencia, casi como una especie de cuentapropista, un entrepreneur de la información muy poderoso, que acumuló además mucha información en el sentido de, se quedó con todo el trabajo de Mignone, de Conte, del CELS, carpetas de acá, carpetas de allá. Y él es, así como Edgar Hoover, esas carpetas sirven para mantenerse en el poder, para frenar voluntades, para cambiar asuntos, ¿no? La biografía de Berbisky, la biografía inesperada, está dedicada a dos periodistas, Susana Bió
y Julio Nudler, que fueron compañeros de Berbisky y que en su momento tuvieron, una sospechaba de lo que finalmente se comprobó y el otro tuvo un enfrentamiento directo con él. Vos, suponete vos que yo tengo cáncer. Entonces vos estamos discutiendo y como no te va bien con la conversación, decís, vea, vos hablas así porque tenés cáncer. ¿No? Digamos, me parece una cosa que no tiene un carajo que ver con la conversación. Bueno, ese tipo de cosas es lo que hizo Berbisky en su discusión con Nudler y con Labiau también en su momento. Es decir, que para desvalorizar el argumento, que lo que estaba diciendo en ese momento Nudler, es que él le estaban impidiendo a él decir lo que él pensaba y lo que él había investigado y que era básicamente un hecho de corrupción del kirchnerismo. Que eso no se lo publicaron, una nota que no le publicaron en Página 12. Que no le publican y que después en otro momento, cuando él hace una respuesta al respecto, primero la lee Berbisky y contesta otra cosa que no se hace. Es decir, vos mandás y después el otro contestará, pero el otro no, el otro publicó y ya le dio un marco torcido. Esto es un tipo de contrainteligencia, obviamente, eso es lo que hace la contrainformación, ¿entendés? Es bajar el valor de una denuncia, desprestigiar al denunciante, buscar la manera de que la verdad quede enmarañada en una serie de mecanismos que todos conocemos, pero que son siempre sucios. Gabriel, recién contabas que en realidad a Berbisky lo conociste hace muchos años, cuando hacían la revista El Porteño, primero por la referencia de Miguel Briante que quería que Berbisky colaborara en la revista. Que no quería. Que no quería que colaborara en la revista. Sin embargo, en aquel entonces no había sospechas de nada, ¿o sí? Yo creo que sí había. Yo, por ejemplo, Berbisky, una de las cosas que hace siempre es hablar de la persona y no del tema. En vez de explicarme a mí o a quien sea por qué cobró durante 4 años de la aeronáutica, dice que yo trabajo en Gran Hermano y que soy un artista plástico y no sé cuánta cosa más. No dice que hice la revista El Porteño, no dice que a los 17 hice un sindicato de artistas plásticos, que luché por los muertos de Trelew, que fue la primera carta que se publicó en contra del gobierno militar, se hizo en mi galería de arte, firmada por Sábato, Borges. Todas esas cosas no lo dice, porque de ese modo él cree que gana más fácil la conversación. Y la verdad es que a mí, a esta altura del partido, si alguien me desnuda y encuentra que yo soy un espía, yo hubiese preferido que sea el que lo hace, que sea Tomás Eloy Martínez, y no un columnista de Gran Hermano, ¿no? Pero bueno, él prefiere que sea un columnista de Gran Hermano. Cuando en el libro vas a encontrar que yo digo que es muy probable que muchos de los milicos que están presos hoy no estarían presos si no fuese por Berbisky, por el trabajo de Berbisky. Yo no estoy negando lo que él sabe hacer bien, lo que él ha hecho. No necesito, para demostrar que él es un doble espía, que él hizo todo mal, si no hizo todo mal. No hubiese llegado hasta donde llegó si hubiese hecho todo mal. Además, el mecanismo de él solamente es no hablar del tema, desprestigiar a la persona. Es lo que hizo con Nisman. Lo que hace siempre, ¿no? No, digo que además cualquier lector del John le Carré Sí. sabe que el doble espía justamente es bueno porque hace bien su trabajo para las dos partes. Sí, pero escúchame, está la historia de este Malinovsky, que era el tercero que estaba abajo de Lenin. Y después se dieron cuenta que laburaba para el zarismo 15 años después. Uh-huh. Ahora bien, ¿por qué razón se tarda tantos años en poder, a que llegue este libro, a que se descubra, después de tantos años de influencia que tuvo Berbisky en el periodismo? Bueno, yo creo que él fue armando un sistema de poder, de temor. Una de las cosas, es decir, hay gente que habla de un periodista muy respetado, y no es cierto. El respeto es una cosa y el temor es otra. La gente tiene mucho miedo a él. Yo lo noté además en las entrevistas. Hay mucha gente que no ha querido dar el nombre para... No, hay uno que es uno de los que me dio a mí el escrito original, pero 3 veces me invitó a comer para que no vaya a decir el nombre de quién es él. Un tipo que te puedo asegurar que es muchísimo más influyente que vos y que yo juntos. Muchísimo. Tanto como Berbisky o más. Aterrorizados. Entonces es muy difícil dividir entre el terror, el miedo y lo otro. Pero a mí me parece, tal vez, lo más importante del libro no es Berbisky, aunque sea Berbisky. Me parece que lo más importante del libro es desmistificar una serie de cosas
que fueron mal vendidas de entrada apenas empezó la democracia. Y tiene que ver, por ejemplo, con el creer que los derechos humanos es de izquierda, porque es una cosa de la izquierda. Los derechos humanos fue un invento de la Revolución Francesa, así lo fue. Y normalmente siempre ha sido una bandera del perdedor. Yo sé que es antipático lo que yo digo, pero es decir, en la Unión Soviética era la derecha la que pedía los derechos humanos, como en Cuba. Y en Argentina los que perdieron fue la izquierda, entonces éramos nosotros los que hablábamos de derechos humanos, pero no porque sea una bandera nuestra. Y lo que yo traté de discutir ya en el Porteño, desde el 83 en adelante, 82, fue justamente esto. Yo perdí esa discusión con la Nata y con la mayoría de la gente, porque sí pensaban que esto era así. Yo decía, no, la izquierda es la lucha de clases, quién se queda con los medios de producción, con los medios de producción, cómo se redistribuye la riqueza. Los derechos humanos es una cosa que no hay que ni discutirla, es lo que tiene que existir en cualquier régimen, en cualquier Estado y en cualquier sistema político. Entonces, ¿qué significa? Bueno, cuando vos tenés miedo de pedir lo que tenés que pedir, cuando vos tenés terror de seguir adelante con tus ideales, y entonces te agarrás de la pollera de los derechos humanos. Y lo que vio Kirchner es, si revivimos ese error, yo puedo robar con la derecha y levantar la mano de la izquierda, pero a través de un mecanismo todavía mucho más perverso, porque si yo meto preso a un tipo que hace 35 años, y felizmente está preso, quiero decir, no es que yo esté en contra de eso, si vos metés preso a un tipo que hace 35 años violó los derechos humanos, vos estás haciendo un acto de justicia, no es un acto de derechos humanos. Nunca meter preso a alguien está relacionado con los derechos humanos. Meter preso a alguien es un acto de justicia. Los derechos humanos es una cosa en proceso. Si la mujer no puede tener aborto, eso es un problema de derechos humanos y es hoy que hay que resolverlo, no mañana. Si los aborígenes de Chaco y de Formosa están desnutridos, entonces un gobierno de derechos humanos es aquel que preserva los derechos humanos, lucha por los derechos humanos y trata de modificar las leyes hoy, de lo que está pasando hoy y que está afectando hoy a las minorías de toda clase, a los presos comunes que viven como ratas, a los propios represores que son maltratados en las prisiones. Ellos tienen que estar presos, pero nosotros somos distintos a ellos. Nosotros no podemos permitir que se los trate mal. Entonces, un gobierno de derechos humanos, bueno, Berbisky ayudó con el cuento de meter preso a algunos militares, porque Milani no lo quería preso, Milani lo quería para él, un represor igual que los demás, con más pruebas inclusive de muchos de los que hoy están presos. Entonces a mí lo que me importó más que nada era, a través de este personaje, era mostrar errores conceptuales. Porque además, otra cosa, todos estos chicos que murieron, ¿quién los mató? ¿Cómo se murieron? Estos 15.000 desaparecidos o 18.000, no importa, 500 es una enormidad. ¿Qué pasó? ¿Qué responsabilidad tienen tipos como Berbisky, como Bonazo, como Firmenich, como Galimberti? ¿Qué responsabilidad tuvieron en eso? ¿No tuvieron ninguna responsabilidad? Es decir, llevar adelante una lucha armada sin ni siquiera el entrenamiento que hace falta para que un tipo tome las armas. Ahora, son preguntas que parece ser que se pueden hacer 20 años después o 30 años después y que sin embargo nadie reacciona por lo que pasó en esos 20 años, es decir, que estuvimos bajo influencia de un relato escrito impuesto de alguna manera, y del que ahora nos estamos desayunando, que algunos trabajaban para los dos lados. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees que se demoró tanto en descubrir estas cosas? ¿Porque no había pruebas? ¿Porque había sospechas pero no había forma de probarlas? Yo creo que a falta de buenos intelectuales de derecha, el relato, a diferencia de lo que pasa siempre en cualquier situación de conflicto, de guerra, siempre el relato es el de los vencedores. En este caso no se sabe cómo, el relato es el que impusieron los vencidos. Y encima un relato tan falso como hubiese sido el de los vencedores. Porque el relato nunca es verdadero de un lado y del otro, digamos, ¿no? ¿Y cuándo fue el momento que a vos tuviste la necesidad de empezar con esta investigación? ¿A causa de qué? ¿De un dato? ¿De un homenaje, como en algún momento parece que hiciste con Susana Biao a propósito de lo que ella había sospechado? No. Fue una cosa casi casual, una propuesta que primero surgió entre nosotros cuando habíamos terminado de hacer el libro sobre Timerman, que era un libro de un personaje mucho menor, menos interesante, más aburrido además, pero no sé por qué nos metimos en esa. El equipo era muy bueno, en realidad Marina Dragonetti y Sergio Cerricho son más responsables de ese libro que yo. Y surgió la idea de hacer este libro
bueno, básicamente porque yo esta preocupación la tengo desde siempre, ¿no? Es que yo siempre vine discutiendo estas cosas, siempre lo intenté, no se me escuchaba simplemente, pero no es que yo ahora pienso esto y en el 83 no lo pensaba. Por eso hice El Porteño, por eso pude hacer El Porteño. El Porteño fue la primera revista que habló en Argentina de derechos humanos, fue la primera revista que habló de chicos desaparecidos, por eso nos pusieron bombas. La primera revista que habló de los gays, que los gays tenían columna, las lesbianas tenían columna, las prostitutas tenían columna, los presos comunes, las madres de Plaza de Mayo tenían columna. Yo le hacía los afiches, es decir, no es un tema nuevo para mí. Sí creo que... ¿Y qué impresión tenías de Berbisky en aquella época? Porque tuviste un par de a mí nunca me cayó bien el bicho, pero yo no tenía elementos que lo justificaran. Yo, como soy un hombre que vengo del arte, yo veo un tipo y me cae bien, me cae mal, y tiene que ver con el lenguaje corporal, con algunas miradas, con algunas cosas. Él no me cayó bien, pero además brillante, no lo quería adentro y fue muy enfático en eso. No lo quiero acá, en El Porteño. Nunca me dijo por qué. Él era amigo de Walsh y era amigo de Paco Urondo, dos tipos que murieron, equivocados igual que Berbisky, o al revés, no sé, pero están muertos. Había ya en aquel momento siempre una sospecha por el hecho de que Berbisky nunca pudo explicar dónde estuvo durante la dictadura, qué hizo y por qué no había habido consecuencias de ningún tipo para él. Dio un montón de excusas absolutamente falsas y mentirosas. La primera es que él no era un tipo importante, cosa que no es cierto. Hay solamente un hecho, por de pronto en la época en que él está en Perú, el canciller Viñes de Argentina le dice al canciller de Perú que si Berbisky llegaba a la Argentina le iban a agarrar en el 6 y le iban a tirar en el bosque, le iban a matar. Es decir, no me imagino cómo dos cancilleres se ponen a hablar de un tipo que no tiene ninguna importancia en Perú. Él mismo cuenta eso. Es decir, él se olvida de lo que cuenta y no se da cuenta que lo que está diciendo desmiente lo que dijo después. O al revés. Por otra parte, él quedó realmente vivo, sin haber salido del país, cobrando dinero de aeronáutica, cobrando inclusive en la calle Córdoba, en una especie de cueva que estaba disfrazado de una mutual donde iban todos los militares, no solamente de aeronáutica, a cobrar. Él iba a cobrar sus dineros que hacía escribiendo discursos para los comandantes en jefe de aeronáutica. Y el libro que hizo dos libros que hizo para aeronáutica durante 4 años, y caminaba por una calle que estaba llena de militares. Un segundo jefe de inteligencia montonero es impensable, es imposible. Y por otro lado, después haces un seguimiento de sus columnas en la primera época de la democracia, donde él intenta salvar siempre a la aeronáutica. A la aeronáutica, ¿no? Sí. De entrada, él mostró como diciendo que la aeronáutica no estaba involucrada en todo esto. Ahora está tratando de pegar unos palos a la aeronáutica para desmentir el libro. Es decir, el libro le ha cambiado la conducta. Y hay como una actitud también en su momento, cuando se sabía que iba a salir este libro, que hizo como una especie de amenaza o de extorsión en el sentido de decir, vamos a ver si alguna editorial se atreve a publicar un libro así. Sí. No solamente eso, sino que él durante todo el proceso del libro, él intentó que el libro no salga. Hizo toda clase de trapisondas, de operaciones, de prensa. Además, llegó hasta hackear nuestras computadoras para tener el libro antes que nosotros, antes que el editorial, digamos, y sacó una nota de 6 páginas. Imagínate vos, ¿dónde pasó en la historia de la literatura o del periodismo, de investigación en libros, donde aparezca, antes de que el libro salga, antes de que la propia editorial lo tenga, 6 notas hablando de un libro que vuelvo a repetir, que aún no salió, mal, en tapa y las primeras 5 páginas? Ese mismo día, ese domingo, estaba todo inundado la provincia de Buenos Aires. Y le pareció más interesante al mundo que Berbisky se gaste 6 páginas para hablar de un, ¿cómo se llama? Columnista de Gran Hermano. Adelante, por favor. ¿Usted cree que Berbisky subestimó todas las investigaciones hechas por usted en el libro? Creo que de entrada le dio miedo que yo haga la investigación y por eso intentó frenar todo. Pero creo que en alguna medida también subestimó, porque si él me hubiese atendido, hubiese hablado conmigo, en lugar de hacerlo por mail, y lo hubiese hecho inmediatamente, es probable que toda esa información que apareció después no hubiese aparecido. Es decir, que él terminó perjudicándose con su negativa, que me hizo a mí tener más
buscar más, encontrar más por otras vías, él terminó perjudicándose por no atenderme. Así que supongo que él, si yo hubiese sabido este final seguramente me hubiese atendido. Por favor. ¿Cuál cree que son las consecuencias de este libro y si se debilita el poder que, según estas investigaciones que hizo, tiene Berbisky? Básicamente, como es cierto, todo lo que está en el libro pasó todos los filtros de abogados, de la editorial, de todo el mundo para ponerlo, por lo tanto es cierto. Puede ser que tarde más o que tarde menos, es como un buen cuadro. El buen cuadro tarde o temprano va a ser colgado en el museo. Esto es cierto, y cobró plata de aeronáutica 4 años, ha hecho toda clase de operaciones de lo más, yo diría, inhumanas en muchos casos, antiéticas y demás. Yo imagino que si el CELS no se desembaraza de él, el CELS va a empezar a perder financiación. Creo que dentro, yo hablé con Pérez Esquivel, con Diana Cordón y gente que está en los derechos humanos desde antes, mientras Berbisky los violaba, digamos, y la verdad es que ellos sí creen que esto es cierto, saben que es cierto además, vieron la documentación, entonces yo creo que poco a poco su poder va a ir perdiéndose. De hecho, igual hoy, si Berbisky valía 100, hoy vale 40, porque públicamente sí se cree esta investigación y públicamente la gente sabe que esto es cierto. El grupo más cerrado de los creyentes, de los que son casi fanáticos, fervientes admiradores de Berbisky y del kirchnerismo, es probable que por un tiempo no lo crean, pero a la larga van a tener que rendirse ante las evidencias. Por favor. Con respecto al caso Nisman, yo te había visto en una entrevista que vos habías dicho que había estado con él, creo que un día anterior de la tragedia, Sí, 2 días, ¿no? Algo así. Varios días antes, sí, no muchos. Allá por febrero la entrevista y que incluso vos opinabas de que él no se había suicidado, ¿no? Hoy, 9 meses después, quería saber si, qué opináis y cuáles conclusiones tenés con respecto de lo que sucedió allá dentro del departamento. Yo creo que nunca vamos a saber qué sucedió en el departamento porque justamente se encargaron el jefe de la policía, el jefe de la prefectura, el secretario de seguridad y demás, de arruinar todo el sistema probatorio. Entonces es muy difícil que nosotros podamos saber qué pasó exactamente en ese lugar. Lo que es seguro es que si hubiese sido efectivamente un suicidio, no hubiesen tocado nada, se terminaba el problema. Si hicieron toda esta modificación, no va a ser porque era un suicidio, era porque seguramente era un asesinato. ¿Qué nivel de complicación o de involucramiento pueden tener esas mismas personas que arruinaron todo? Obviamente nadie se pone a encubrir a quien no conoce y a quien no necesita. Lo hace por algún motivo. Es muy probable que la cosa sea eso, sea realmente que algún sector del poder haya estado involucrado en esto y hizo el asesinato. Por favor. ¿Cómo evalúas tu paso por los debates de Gran Hermano? Como una experiencia fuera de lo común para mí. Era todo un mundo de la televisión que yo no conocía, que me encantó conocer, porque, digamos, a mí ya no me interesa más hablar para 3 personas o para un grupo de élite. Yo cuando dejé la Galería de Arte, que era para un sector muy sofisticado de la cultura, y abrí el Porteño, hicimos en ese momento teníamos con Briante, con De Paola, con María Moreno, la idea de inclusive utilizar un lenguaje mucho más coloquial que el habitual de los intelectuales, porque queríamos entrar en un círculo mucho más grande. Llegamos a vender hasta 30.000 ejemplares y cada ejemplar, en aquel momento lo que se llama el readership, cuánta gente se llevaba cada ejemplar, leía cada ejemplar, llegaban a ser a veces hasta 6, 7 personas, se compartían la revista para poder leerla. Y me parece que en determinado momento mi forma de hacer periodismo, de hacer las cosas, le faltaba un poco de Gran Hermano. Le faltaba un poco de conocer un poco más cómo es la comunicación más masiva, cómo es la comunicación a través de otro tipo de mecánicas y cómo funciona la televisión por dentro, cómo son los personajes. Estar hablando de cosas que yo no entiendo, además, porque yo no entendía los conflictos que se armaban ahí. Me tuve que hacer todo un esfuerzo para poder entender qué conflictos realmente, qué era importante ahí, yo no entendía. Y para mí fue un aprendizaje, fue una cosa que no sé cómo, me da la sensación de que voy a utilizar. Por favor.
¿Dónde se conectan? ¿Dónde converge el artista plástico y el periodista en tus trabajos? Para mí la definición básica de una obra de arte es producir alguna cosa que modifique la realidad. Por supuesto, si rompo un vaso, modifico la realidad, eso no significa nada. Se hace otro vaso y se terminó la modificación. Yo hablo de modificaciones sustanciales, decir algo de un modo que nunca se había dicho antes, pintar de un modo que no se había pintado nunca, modificar los criterios estéticos, lo que sea. Eso para mí es el arte, es decir, que es la única capacidad que verdaderamente el hombre tiene a diferencia del resto de los seres humanos. El hombre es el único tipo capaz de pintar un cuadro, escribir un libro, hacer algo que aún 200 años después le cambia la cabeza al mundo. Es decir, podés hacer un librito que es Carlos Marx y 50 años después cambia el mundo, él ya estaba muerto. Eso es una obra de arte. Después está lleno de artistas, pintores, escritores, pero ser un artista es otra cosa bastante distinta. Yo creo que en la búsqueda de la modificación, cualquier metodología puede ser útil y a veces una revista puede ser una obra de arte. Por favor. Hoy hablabas de Berbisky, de la anécdota de Página 12, y lo caracterizabas como un agente de contrainformación o contrainteligencia. ¿Cuánto crees que hay en el periodismo en la actualidad en la Argentina de contrainformación? O si está caracterizado un poco o se nutre de esa manera de trabajar bueno, de eso precisamente, ¿no? De la contrainformación. No, yo creo que una cosa es gente que opera para un poder, que de una manera consciente o inconsciente está siendo utilizado para llevar adelante la propuesta de un sector del poder, de un grupo de poder, de un diario que trabaja para un sector o para el gobierno. Y eso son periodistas que están de alguna manera distorsionando su función, pero es lo más habitual. En general pasa eso en el periodismo. Son pocos los periodistas que tienen la posibilidad y la capacidad de decir lo que quieren aún en esos medios. Porque hay periodistas que en esos medios pueden decir lo que quieren. De hecho, yo he escrito, nunca me cortaron una nota ni en La Nación ni en Clarín, jamás. Dije lo que quise siempre y escribí una nota sobre los indios, sobre el laburo, sobre lo que le pasa con los territorios, cómo le roban los territorios en La Nación. Me la publicaron. Todo el mundo diría que los terratenientes, así que no pasa por ahí. Pero yo creo que el caso de Berbisky así como fue en su momento Enrique Vázquez y algún otro más, esto ya es otra historia. Son tipos que se meten en los medios de comunicación con una finalidad distinta para utilizar los medios de comunicación para llevar adelante una agenda política o de alguna naturaleza. Son realmente personajes que no son periodistas, sino que utilizan el periodismo como medio de... es diferente. Una cosa es que uno pueda terminar operando en algún momento para alguien, consciente o inconscientemente, y otra cosa es que su función específica sea la operación. Gabriel, en los años 70 se hablaba de que, se decía, era un rumor de entonces, que los montoneros habían sido infiltrados por la inteligencia militar, de tal modo que cuando lanzaron la famosa contraofensiva y la mayoría de los jóvenes que enviaron fueron inmediatamente detenidos, muchos de ellos son desaparecidos todavía, ¿crees que tenía influencia ya entonces Berbisky como oficial de inteligencia de los dos lados? Yo, digamos, es muy difícil porque, digamos, para poder saber esas cosas a veces tendría que ser yo oficial de inteligencia y no lo soy. Entonces, no te puedo decir, yo puedo hacer deducciones. Yo creo que si vos pones que por un lado él vivió de la aeronáutica durante 4 años, en años muy difíciles. Y que él miente. Sí. Vos señalás también en el libro que ya en el diario confirmado Sí. había trabajado ya para Onganía. Para Onganía. Él trabajó específicamente en ese momento ya para derribar el gobierno constitucional de Arturo Illia y después cobraba dinero de Onganía. Por lo tanto, ahí tenés una línea, decís, esto es casual, le hizo una changa en aquel momento y hizo una changa después, hizo un freelance, o siempre estuvo ligado a ellos. Podría ser que siempre estaba ligado, yo no lo sé. Pero después cuando sale, con lo que vos decías antes, cuando ya termina la dictadura, empieza la democracia, él trata de dejar bien parada la aeronáutica. Y después se hace amigo de Saín, que es el tipo que le maneja la inteligencia a él también. Es decir, que parecía que hay una ligación con la aeronáutica muy larga, perdón. Ahora, cuando sale el libro, sale a desmentir el libro
el comandante en jefe detenido por genocidio de la aeronáutica, Grafinia, luego sale a defenderlo. Entonces vos te fijás, ahí hay una línea bastante, porque además confirmado, el que manejaba confirmado era Guiraldes también. Entonces vos tenés una línea permanente. Podés decir que le hizo changas cada tanto, puede ser. Pero puede ser que haya trabajado para ellos ya directamente como miembro del staff. Ahora, hay marcadamente en la democracia ya dos etapas muy claras, ¿no? Al comienzo de la democracia, en los años 80, cuando él empieza con las reivindicaciones de los derechos humanos y demás, y además en los años 90, cuando Página 12 es el principal diario opositor del gobierno. Denunciante de la corrupción. Denunciante de la corrupción, y cuando Berbisky publica sus libros más conocidos, sí. Robo para la Corona, Ezeiza, los libros de los años 90 que fueron bestsellers, por otra parte, y que fueron modelo como demás para el periodismo de investigación. En ese momento, y después hay una interrupción muy clara a fin de cuando cuando el gobierno de Rodríguez Sá, cuando él asesora a Rodríguez Sá en esa semana que tuvo en el poder, y después con Kirchner. Digamos, aquel Página 12 de los 90 comparado con este Página 12 de estos últimos 10 años o 12 años, son prácticamente dos medios opuestos, y en el que la única identidad común es la de Berbisky. Berbisky se calla cosas que nunca va a poder explicar por qué cayó. Es decir, si vos analizás cómo él manejó la lucha contra la corrupción y las cosas que él denunció durante la época del menemismo, y te fijás todas las cosas equivalentes, iguales o peores que él cayó durante el kirchnerismo, te das cuenta que ahí hay un trato, un pacto o alguna cosa, algo hay ahí, porque es decir, no puede ser que robar para la corona sea muy malo durante el menemismo y no sea nada malo durante el kirchnerismo, ¿no? Entonces creo que hay cualquiera que lee más allá de lo cotidiano, de las cosas que está pasando hoy, y mira a la distancia la trayectoria del hombre, se va a dar cuenta que no es que él tenga una vocación por los derechos humanos o una vocación real por la verdad y la justicia. Él tiene noticias que son útiles para su esquema de poder, que conviene mostrar, noticias que conviene ocultar para su esquema de poder, y él solamente actúa en base a la conveniencia, ninguna otra cosa más. Hay para los lectores de sus artículos, siempre hubo una admiración por la calidad de la información que tiene, que no es normal en un periodista común, en cualquiera de los que trabajan y que recorren los pasillos de tribunales o de la Casa Rosada o del Congreso. ¿Vos crees que sigue teniendo acceso a información que solo pueden tener los servicios de inteligencia? Absolutamente. No solamente eso, sino que además esa supuesta calidad de la información que él tiene en muchísimos casos es absolutamente incomprobable. Él agarra y dice, estuvo sentado Levinas con Ares frente a 8 jóvenes periodistas y estuvieron hablando de mí diciendo tal cosa. Eso es cierto. Después se fueron de ahí al bar de enfrente y planificaron el ataque a no sé dónde. Eso no tenés cómo comprobarlo, pero como él se basa en una cosa cierta, documentadamente cierta, comprobadamente cierta, verificablemente cierta, y después te dice 5 o 6 cosas más que no dice, pero como está en un entorno que parece real, eso se convierte en real. Esa maniobra la hace Berbisky lo hace permanentemente eso. Es una cosa que lo hace siempre. Sí, inclusive en el libro recordás cuando fue el ataque al cuartel de La Tablada, que en las notas previas, donde él parecía... tener conocimiento de esto que iba a pasar. Parecía tener conocimiento de lo que iba a pasar, además casi que inducía a los fanáticos... Pero perdona, Fernández Mejía está en una conversación con más personas donde dicen, pero si vos sabías, porque no, yo no lo pude parar, dice. Porque sabía que eso iba a pasar y no lo pudo parar, dice. Y también hay, digo, para que el libro tiene el atractivo de situaciones muy curiosas, hasta casi humorísticas, cuando, por ejemplo, Berbisky iba a conseguir... tenía un informante en el gobierno de Menem, que era Felipe Solá, sí, que lo hacía entrar por la puerta de atrás de la secretaría donde estaba Felipe Solá, cerraban todas las oficinas para que no se viera que él entraba, circulaba por los pasillos y lo llamaban como... Yo me acuerdo del nombre, algo, ¿cómo le decían? Un nombre cómico. Sí, un nombre cómico. Que yo no recuerdo ahora también. No sé qué, no, le decían una cosa media cómica, bueno, no me acuerdo.
Sí, sí. Digamos, tiene pasajes de... parece realmente una novela de servicio. No, es que realmente el tipo... Y además otra cosa, mucha de la información que él tiene porque suponete que yo tengo información que vos traicionaste a tu mujer. Entonces después te saco a vos información con eso, digo, mirá que si no yo cuento. Entonces él tiene todo un mecanismo de chantaje, y por eso él accede a cosas que nadie accede. A Felipe Solá lo tuvo durante años sacando la información junto con Petracchi para Robo para la Corona. Y ahora, cuando Felipe Solá a mí me dio información muy buena con Berbisky, lo volvió a agarrar Berbisky y el tipo salió a desmentirme Solá. Se olvidó que yo lo había grabado, entonces quedó como un tonto. Pero él produce una especie de hasta síndrome de Estocolmo en alguna gente, o de mujer golpeada. Es muy raro lo que hace. Y hay también la sensación de que después de publicado el libro, hay mucha gente que se abrió, me decías, que tenés más información ahora sí, todavía. Ahora hay mucha más información que la que antes. ¿Y de qué tipo? Mucho no te voy a contar, pero en muchos casos es confirmatoria. ¿Pero qué da para una segunda edición? No sé si una segunda edición, porque si no sería tradicional los que compraron el libro, entonces ahora haces otro libro y tenés que comprar otra vez el libro. No, seguramente vamos a hacer un dossier que lo vamos a publicar en internet para que la gente pueda acceder a eso. ¿Pero qué es lo que aclara la nueva información? Lo primero tenemos muy acotado y entendido cómo operó para que el libro no salga. Todo lo que él hizo para que el libro no exista, todo lo que hizo para amenazar al libro, a la editorial y a todo el mundo para que el libro no esté. Entonces, eso solo ya te está diciendo por qué una persona puede querer hacer eso. Si alguien quiere hacer un libro sobre mí, yo no me salía a hacer todo lo que pueda para que no salga el libro. Espero que salga y después, en todo caso, contestaré mi versión si me parece pertinente. Pero hacer toda clase de operaciones para que no salga, está hablando justamente de un hombre de contrainteligencia, de contrainformación. Eso por un lado. Y por otro lado, apareció información confirmatoria de otra información que ya estaba en el libro, es decir, pero pública, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de Aeronáutica, que confirman la información que nosotros teníamos, e información nueva que nosotros no teníamos, que habla de la ruta del dinero, es decir, dónde cobraba, desde dónde salía el dinero del comando en jefe, iba al Instituto Aeronáutico y dónde le iba a cobrar. Ese tipo de información nueva hay. Y va a haber una cosa más. Cuando lográs este tipo de revelaciones sobre alguien que tuvo tanta influencia desde los medios en los últimos años, ¿qué impresión te causa personal? ¿Qué sensación te queda como ciudadano, como alguien que ha creído en lo que se escribía y que esto además afecta, este tipo de cosas, afecta la credibilidad de todo el periodismo en general? Por un lado no me gustó encontrar lo que encontré y no me gustó. Una cosa es que el tipo te caía mal, pensabas que era un tipo ambiguo. Y otra cosa muy distinta es que te dé dolor. A mí me dio dolor. Pero al mismo tiempo me dio la satisfacción de poder entender un montón de cosas que antes no entendía. Claro, pero además digo, porque afecta... No digo, se hizo claro cosas que antes no eran claras. No respecto a Berbisky, sí, respecto de todo el sistema político y de lo que pasó en Argentina. ¿Y qué responsabilidades le adjudicás en la división tajante, en lo que se llama la grieta, en la separación, en esto de la acusación de periodistas de un lado y del otro, la creación de la Corporación de Medios, en todo lo que pasó con el periodismo en estos últimos años? Muy importante. Yo creo que gran parte del discurso kirchnerista eso que yo contaba al principio, donde el tipo no le importa qué es lo que está diciendo, sino quién lo dice. Él dividió con eso a la sociedad en dos. Él fue uno de los principales mentores de esta teoría de dónde sale, no qué está diciendo. Vos venís a decirme algo, y yo en lugar de escuchar lo que vos me decís, me fijo, ¿y vos quién sos? ¿Y vos de dónde venís? ¿Y a vos quién te mandó? ¿Y por qué estás viniendo? Y vos me estás diciendo, se está matando a tu abuela. No, pero vos, ¿por qué estás vestido así? ¿Entendés? Pero está matando a tu abuela. No, pero a vos te mandó alguien, ¿no? Y al final la abuela está muerta después. Claro, olvidarse de los hechos y atender al mensajero. Eso es una táctica de Berbisky que fue tomada por el gobierno al pie de la letra. Atender al mensajero. Totalmente. Además, para defenderse, esto es un ataque de Clarín. Yo soy Clarín que ataco a Berbisky porque él no sé qué hizo contra Clarín, entonces yo ahora ataco a Berbisky. Él dice eso, él dice que esto es un ataque de Clarín. No es mío. No es que yo encontré algo. Bueno, en otro momento cuando se hablaba de estas sospechas decía que eran los servicios que eran...
Bueno, por último, nos queda más que despedirte, agradecerte por tu trabajo y desear que con el próximo gobierno que asume en diciembre tengamos los periodistas la posibilidad de volver a trabajar normalmente. Como periodistas. Como periodistas y recuperar la credibilidad de todos los sectores, ¿no? Que no trabajar para la división, sino para la unión y para la buena calidad de información que en definitiva construye buena democracia también. Gracias, Gabriel. Gracias por invitarme.